Bueno, todo lo que dejó el segundo debate. Anoche terminó poco después de las 23 horas, con muchas cuestiones para dejar y también con mucho para comparar con respecto al primer debate. Vamos a escuchar un tramo. Ayer el tema que dominó, así como el primer debate tuvo como tema central la economía, ayer el tema más importante o que se destacó fue la cuestión de la seguridad. Esto decía Patricia Bullrich. A mí no me tiembla el pulso. Yo voy a entrar a Rosario con toda la fuerza y a todos los territorios que están tomados por el narcotráfico, con las fuerzas provinciales, las fuerzas federales y, si hace falta, las Fuerzas Armadas Argentinas. Voy a cambiar el código de imputabilidad de los menores a los 14 años, el código civil, el código penal, para que nunca más un violador, un asesino pueda andar por la calle con tranquilidad. Van a purgar sus penas como la tienen que purgar. Por supuesto, muy subjetivo, pero haciendo la comparación con respecto al primer debate, lo primero que salta a la vista es una actitud distinta de Patricia Bullrich, Más ¿no? arriba en el tono, ¿no? Más arriba en el tono, más enérgica, ¿no? Más combativa, más fuerte. Un poco se lo habían reclamado como saldo del primer debate. Ella dijo que estaba engripada el otro día. Sí, bueno, puede ser cierto. Y ayer tenía conjuntivitis. Y ayer la tuvo que atender el SAME, ¿no? En un corte. Sí, después del debate. Después del debate. La atendieron por un ojo entrecerrado por una conjuntivitis, pero no le impidió, por ahí le dijeron o la asesoraron en la semana que tenía que estar un poco más firme. Obvio que el tema de seguridad la favorece. Ahí se mueve con mucha más comodidad que en economía, por ejemplo. Y entonces se la veía bastante, digamos, moviéndose como en su ámbito. Sí, desde el punto de vista de la oratoria estuvieron muchísimos más parejos, a diferencia del debate anterior, pero poco espontáneos, con frases hechas, digamos, demasiado armado. Por lo menos eso es lo que vi yo. Bueno, hablando de Israel, todos se solidarizaron, menos en el caso de Miriam Bregman, y de hecho después trascendió que se pidió un minuto de silencio, que todos votaron que sí, que se hiciera, sobre todo durante los primeros minutos del debate, pero Miriam Bregman se negó a hacerlo. Yo creo que le falta un poco más de interacción, ¿no? Un poco tomando lo que dice Romy. La falta de espontaneidad debe tener que ver también con el sistema. Y quizás se da un poco más al final, donde están esas preguntas cruzadas, o en el momento de la réplica, pero hasta ahí, y no te mucho digo más. Te quedas con la gana, che, a ver qué le responde. Sí, No, pero no se muy puede. Digo más, esperados. creo que los micrófonos no deberían estar cerrados. No es malo. Porque viste que había mucho murmullo, mucha interacción mientras uno hablaba, otro, y está bueno escuchar eso también. Porque no eso se entendía. Esa es la verdadera esencia, ¿no? Claro. Cuando alguien está diciendo algo y otro se siente aludido, que a lo mejor dice alguna cosa, y no se escuchaba porque están todos los micrófonos cerrados. Quizás eso le hubiera dado un poco más de picantez al debate. Es un debate donde prácticamente no puedes debatir. No se debate. O sea, lo que se hace es no debatir. Apenas hay un intercambio y ahí queda. Pero bueno, vamos a escuchar otra parte, en este caso Sergio Massa, haciendo hincapié en el tema igualdad con las mujeres, que por ahí fue también uno de los puntos en los cuales se destacó. Quiero dejar claro en el mundo del trabajo el rol de las mujeres, que hoy son discriminadas en el salario. Vamos a impulsar la obligatoriedad de que las empresas por la misma tarea paguen la misma remuneración a hombres y mujeres. Bueno, y por supuesto la cuestión que decíamos al principio, el tema seguridad era el eje, no el único, pero era un tema donde ya te contamos que Patricia Bullrich estaba más bien cómoda y mostrando su vehemencia, también con algunas frases hechas, pero bastante más firme que en el debate anterior. Y Milei tratando de no cometer algún error, de mostrarse sobrio, tranquilo, sin papelones, como sabiéndose arriba, en principio, por las encuestas, por lo que pasó en La Paso. Se lo veía como contenido, sí, ¿no? Y Diciendo, el más atacado, no de hecho, arriesgar. fue Massa, Dani, porque Sí. se habló justamente de inseguridad, que lo atacó mucho Patricia Bullrich, y también se habló de trabajo, de inflación, y por supuesto también se coló el tema Insaurralde. A diferencia de el debate anterior, que el más atacado o cuestionado había sido Milei. En la noche de ayer justamente fue Massa. Sí, bueno, obviamente en la previa, por ahí
le han dicho a Milei que esté tranquilo y demás. De todas maneras, en algunos momentos mostró su impronta. Volvió a duplicar la apuesta con respecto a Patricia Bullrich, ¿no? La volvió a llamar montonera asesina. Fuerte eso, ¿eh? Y fuerte porque Patricia Bullrich le metió un recurso ante la justicia el jueves. Se presentó ante la justicia y lo denunció. Y uno imaginaba decir, bueno, va a frenar con eso porque obviamente ya ahí va a tener que después responder ante la justicia sobre eso. No, volvió a decirlo y lo dijo, digamos, con todas las letras. Fue tal vez el momento más fuerte de Milei, o por lo menos donde Milei fue Milei, más allá de si el asesor le dijo tranquilo, no. Sí, las dos mujeres creo que fueron las únicas que pudieron hacer que Milei salga un poco ese Milei que quizás todo el mundo estaba esperando ver en el primer debate, que estuvo bastante contenido. Claro, Bullrich y Bregman fueron las únicas, me parece, que lo atacaron directamente en eso que saben que tienen que hacer para que se altere un poco. Y de hecho, en un momento Milei incluso negó algo que figura en su plataforma, que cuando Patricia Bullrich le dice, vos proponés la desregulación de la venta de armas, él dice, yo no propongo eso. Dijo, sí, en tu artículo 17, me quedé con la duda, fui a buscar en internet la plataforma de la libertad de avanza, y es verdad, en el artículo 17 habla de regulación de venta de armas. Claro. Ahí tenía razón Patricia Bullrich y negó Milei en esta situación que está escrita. Y se dio una situación que no se había dado en el primer debate, que es que se le pidió derecho a réplica a Schiaretti. Sí, ¿no? Es verdad. Massa le pidió un derecho a réplica con el tema de los impuestos y el gringo quedó... Lo hizo también un poco salir de su tono. Y después Milei le pidió derecho a réplica a Miriam Bregman también. A ver, tuvo buena repercusión también lo de Schiaretti con respecto... Viste que le habían criticado en el primer debate que solamente se concentraba en Córdoba, que parecía que estaba vendiendo Córdoba para viajes turísticos. Ayer estuvo en un tono distinto, siempre, obviamente, es un moderado y estaba dentro de esa moderación. Pero vamos a escuchar a Milei. Ahora seguimos con el debate. Nosotros proponemos hacer una reforma de la Ley de Seguridad Interior, de Defensa Nacional, la Ley de Inteligencia, modificar el sistema carcelario, modificar el Código Penal Procesal y en un contexto de reforma del sistema judicial para que sea verdaderamente independiente y que los delincuentes tengan que pagar. Porque en la Argentina liberal lo que la van a pasar mal y van a tener miedo son los delincuentes. Bueno, ahí yo te interrumpí antes de Milei. Digo, con lo que decía Alexis de la plataforma de Milei, me encantaría que algunos de los candidatos que después se convierten en presidentes cumplan algo de lo que dicen durante los debates, porque una cosa es lo que dicen y otra cosa después es lo que terminan haciendo. Muchos han prometido un montón de cosas y nunca han cumplido. Y por el otro lado, muchos hablan de voy a hacer esto, voy a ir a hacer lo otro, cuando en realidad ellos pasaron por la función de legisladores, o senadores, y de hecho ninguno de ellos planteó e hizo, digamos, muchas de las cosas que hoy dicen. Y de hecho, perdóname, lo último, este año el Senado sesionó 2 veces nada más en el año. Entonces, bueno, digamos, obviamente, bueno, y el tema de las armas es un punto... Hay que lo cumpla, Dani, que lo cumpla. Que con lo que dijo en el debate, que es que no... Sí. No, porque realmente, o sea, sería una catástrofe. Pero si lo estamos cuestionando cuando vemos imágenes en Estados Unidos y en muchos lugares del mundo. Estados Unidos por ahí, podemos decir, es el lugar de mayor ataques por la nada misma en universidades, en colegios y en muchos lugares. Jardines de infantes. En jardines de infantes, pero no es el único lugar. Y en general son lugares donde la gente tiene un fácil acceso a las armas, ¿no? En los supermercados te la venden. Claro, y vos decís, no, porque es una sociedad distinta. Nosotros también somos una sociedad violenta. El tema es que por ahí no tenemos la posibilidad fácil de tener un arma. Si no, fíjate, ¿cuántas cosas ves en la calle? Decir que te cruza un auto y rompes un espejito, rompes un vidrio, le tiran una piedra por la nada misma, o el motoquero que va a romper el colectivo porque el colectivero... Imagínate toda esa gente con armas. Es una locura. Bueno, en Estados Unidos a mí me pasa porque lo he visto mucho viajando, sobre todo en algunos estados, ¿no? Me ha pasado, por ejemplo, en Texas, que ahí es muy evidente. Vos vas a cualquier hipermercado y tenés góndolas enteras de armas y no te estoy hablando de pistolas, te estoy hablando de fusiles de asaltos parecidos a los que usaron los terroristas de Hamas. Esos fusiles que vos decís solamente se usan en la guerra. Claro. Los podés comprar en el supermercado, llevártelo con el paquete de arroz. O sea, eso es por la desregulación justamente de armas que hay. Vos imaginate esa situación
regulación que supuestamente lo que implica esta regulación es que la gente pueda defenderse, tener armas para defenderse, en realidad termina facilitándole a los delincuentes la posibilidad de tener armas también. Más allá de que sería un desastre que cualquiera haga justicia por mano propia, ¿no? Pero más allá de eso también, si hoy, digamos, una de las cuestiones más difíciles para un delincuente es conseguir un arma, que generalmente la tienen que alquilar o la tienen que buscar robada y demás, imagínate si hubiera desregulación y cualquiera pudiera tener un arma en la casa. Sí, y además resulta un poco llamativo también el hecho de que sea Bullrich, que es la que siempre habla de mano dura, la que le pone un freno a Milei con el tema de las armas, ¿no? Ella siempre, digamos, ella siempre está a favor de las fuerzas de las seguridad, fuerzas armadas, ¿no? En ese sentido es coherente, digamos que sería lo lógico también, ¿no? Que las fuerzas de seguridad se ocupen de la seguridad. Y bueno, está bien, eso es lógico, está dentro de un Estado de Derecho y obviamente es lo que corresponde. Después podés decir cuáles son los límites o no, o más o menos límites para la fuerza de seguridad. De todas formas, todas estas propuestas tienen que tener el consenso de los legisladores y de los senadores. Tienen que pasar sí o sí por el Congreso. También existe el decreto, ojo. También existe el decreto. No, sí, bueno, pero hay cuestiones que no se pueden establecer por decreto. Con lo cual va a tener que haber sí o sí un consenso más allá de cualquiera sea el nuevo presidente. Claro, bueno, por eso hay que ver de todo lo que escuchás en la campaña qué se puede hacer y qué pueden hacer y qué no. También lo de Patricia Bullrich, de escuchar las conversaciones de los presos. ¿Cuántas veces iban a reformar el Código Penal, Dani? Obviamente, pero también lo de Patricia Bullrich, de escuchar las conversaciones de los presos con los abogados tampoco es algo que no puede llevar a cabo. Está después terminó diciendo siempre y cuando un juez de la orden. Pero bueno, a veces no puede dar la orden el juez porque no está en la Constitución y aparte es parte del Pacto de San José de Costa Rica. O sea, el candidato dice cosas que por ahí las dice porque suenan bien o porque a su electorado le suena bien y después son cosas que vaya a saber qué es lo que se puede hacer de todo esto. Pero vamos a un cruce interesante, ¿no? Patricia Bullrich, Sergio Massa. Massa, la inflación que generaste es producto del gasto fiscal brutal, de que metés a los ñoquis de la cámpora adentro, los dejás en planta permanente, que inventás todos planes que lo único que hacen es aumentar el gasto. ¿Y sabés cómo aumentás el gasto? Haciendo pomada a las empresas, a las pymes, a los que trabajan, al salario de la gente, que cayó un 30%. Entonces no me vengas con plancitos que llevan a los chicos de vacaciones a Bariloche. Vamos por 46 millones de argentinos a bajarle la inflación, a no tener más déficit, a tener un país ordenado, a que la gente pueda tener crédito. Dejate de joder con esos plancitos. Vamos en serio nosotros, Juntos por el Cambio, a cambiar la Argentina. Bueno, ahí casi siempre arrancada de la misma manera, Patricia Bullrich. Te llamaba por el apellido y después, ayer por el estilo Bullrich, ¿no? Ayer, por lo menos en el segundo debate, decía, hey, Massa, y después se venía el vendaval. Y también hubo para Milei y para Bregman también se cruzó en algún momento. Pero bueno, más allá de eso, y si estuvo estudiado, o tal vez le dijeron, mira, en el primero estuviste flojita, dale con rosca, pero más allá de eso, hubo momentos donde realmente en el tema seguridad sobre todo, y bueno, parecía acaparar el centro del debate. Después igual acá tuvo una pequeña confusión entre lo que son los viajes de egresados de la provincia a Bariloche con el previaje, que no tiene nada que ver. Exactamente. Mezcló ahí los dos conceptos. Sí, porque Sergio Massa había puesto la cuestión del previaje en el medio, ¿no? Si lo iba a sacar o no. Y finalmente después ella lo confundió con el tema de los viajes a Bariloche, es verdad. Sí, y otra vez chicañó a Miriam Bregman, estoy hablando de Massa, preguntándole en una segunda vuelta a quién iba a votar. Entonces ahí Miriam Bregman le volvió a decir, otra vez venís con esta preguntita. O sea, preguntándole o tratando de hacerla pisar el palito de si ante un posible balotaje iba a votar por Milei o iba a votar por él. O iba a votar por Bullrich o prefería digamos, la fórmula de Massa. Claro. Y Miriam Bregman ahí le volvió a decir que no. Claro, bueno, está bien. Todo obviamente tiene que ver con todo, un poco instalando la idea que ya estoy en el balotaje, ¿no? En el fondo la pregunta tiene ese sentido. Pero mira este cruce que también fue muy interesante. Miriam Bregman y Javier Milei. El tema trabajo. Cuando Milei te habla en difícil, lo hace para ocultar su verdadero plan. Indemnizaciones, afuera. Licencias, afuera. Aguinaldo, afuera. Si sos monotributista, precarizado, tercerizado, no registrado, ya estás afuera.
pero con lo que propone Milei no vas a estar mejor. No te van a dar los derechos que hoy no tenés, porque la única libertad que defiende Javier Milei es la libertad de que te exploten sin límites. Bueno, lindo Fuerte, cruce. Lindo cruce, aparte, un poco, viste, cuando dicen que el tenista usa la fuerza, usó, digamos, la forma de exponer de Milei. No lo había dicho con respecto a eso, nunca dijo Milei el tema de indemnización afuera, por ahí lo tiene pensado, pero no lo dijo. Lo había dicho en esos términos con respecto a recortar ministerios, ¿no? ¿Te acordás? El ministerio de la mujer afuera, bueno, es un viral que está por todos lados. Y un poco lo copia Miriam Bregman y lo toma para lo que ella Y Dani, me da la cree que va a impresión de que Bregman, que también se muestra diferente a Massa, pero en esta situación puntual, me parece que ayudó al candidato de Unión por la Patria a dejar en claro, por lo menos, qué es lo que ellos piensan de lo que va a ser Milei. Es decir, esta parte de Bregman es como que es una parte muy clara y muy concisa de lo que ellos creen que va a ser Milei en caso de ser presidente. Milei y Bullrich, porque Milei también y Bullrich. Bullrich Pero habló puntualmente de Milei la acá. modificación de la ley laboral o de los contratos. Bullrich lo había dicho ella misma la semana pasada en IDEA. Exactamente, ¿no? lo dijo en el coloquio de IDEA. Está bien lo que dice Romy. No apareció Bullrich hablando de eso en el debate, pero sí lo había dicho en la semana con respecto a apuntar a recortes de muchos beneficios que tienen los trabajadores, que nosotros ya lo habíamos comentado. Decir, bueno, primero habría que apuntar a los que están laburando en negro, ¿no? Claro. Más que sacarle beneficios a los que están en blanco, ¿no? Porque si no vas a emparejar todo para abajo. Pero bueno, era un tema de la semana de Patricia Bullrich. También uno presupone, por lo menos en lo que plantea Miriam Bregman, de que la idea de Milei es recortar también por ahí, ¿no? Con muchos beneficios de indemnizaciones y demás. Por eso, de alguna manera, ahí hay como una división que parecía, sí, en este caso, que es lo que dice Massa, ¿no? Dejar de un lado a la izquierda y a Unión por la Patria, y del otro a las posturas más hacia la derecha. Puede ser más o menos hacia la derecha. Pero bueno, otro cruce interesante y muy picante, ¿no? Porque fue un momento donde se cruzaban entre sí y fue tal vez lo mejor de los dos debates, ¿no? Lo más picante. Milei y Massa. Javier, votaste en contra de la ley de cardiopatías congénitas. 2 chicos por día en la Argentina tienen esa enfermedad. ¿Cómo le explicás a una mamá que el Estado no se hace cargo de atender esa afección? Massa, parece que tu adicción al estatismo te hace mal. Te aviso que hay salud pública y que ese tipo de cardiopatías congénitas tienen que ser atacadas y trabajadas por la salud pública. Esto quiere decir que si vos tenés que hacer una ley para que hagan lo que tiene que hacer, significa que el sistema anda mal. Es decir, yo lo que quiero es que si entonces vamos a tener salud, que funcione y no que se la roben, o no que hagan un desastre como hicieron durante la pandemia, que si hubiéramos hecho las cosas como un país mediocre, hubiéramos tenido 30.000 muertos y tenemos 130.000 por culpa de este gobierno genocida. Bueno, fuerte también el cruce. Ahí Massa tomando algo que... esto de gesticular cuando habla el otro, que es algo que en el primer debate había de alguna manera mostrado Javier Milei, que los demás no usaron ese recurso. Bueno, ahí lo usó también Massa mientras hablaba Milei, ¿no? Para no quedar ahí como inmóvil aceptando lo que el otro te dice, que siempre es fuerte, ¿no? Entonces, de alguna manera no podés hablar, bueno, de alguna manera lo tenés que contrarrestar. Bueno, ahí gesticulando. Interesante, esta fue la mejor parte, ¿no? Más hacia el final del debate, cuando se podían preguntar entre sí. Lástima que no se podrían preguntar y repreguntar y repreguntar. Porque ahora, qué libertad para utilizar la palabra a gobierno genocida, sobre todo cuando en el debate pasado, cuando se hablaba de democracia, fue un negacionista Milei. Claro, pero vos suena fuerte. Pero vos fíjate, cuando, por ejemplo, acá Milei termina diciendo el gobierno genocida, estaría bueno que el otro pueda responder algo, pues si no queda una ahí. Una contrarréplica. Y sí, porque si no, no hay debate, sino uno va fuerte, el otro responde fuerte y ahí queda, ¿no? Queda en una amague. Además no dejó claro la parte que Massa le preguntó. No, claro. No quedó claro. Claro, tenés esa posibilidad también de salir por otro lado y no responder, que pasó también. Bueno, Milei contra Patricia Bullrich. Fuerte, chicaneándola por el lado de Melconian.
Hace 7 días le pregunté por las LELIQs y me contestó 4 días después por el tipo de cambio paralelo. ¿Me puedes contestar ahora qué hacía Melconian con el señor Massa negociando la CIRA? Milei miente, miente y miente y cree que alguien le va a creer. Carlos Melconian es parte del equipo que va a gobernar el Ministerio de Economía en los próximos años. Y es una persona seria, no lee libritos como usted. Así que, ¿quiere saber lo que son las LELIQs? Lo que ustedes van a hacer puré con la dolarización. Ustedes las LELIQs las van a, como dijo el otro día, cuanto más alto esté el dólar, mejor. Total, 46 millones de argentinos se estrellan con el salario bajísimo. Las LELIQs son exactamente lo que ustedes quieren hacer. Un plan Bonex para que de ahí salga la dolarización. La dolarización es con salarios de hambre para la gente. Ese es su plan, Milei. Ese es su plan. Bueno, ahí le cuestionaba como que se habían encontrado Melconian y Massa esta semana. Ahí utilizó un término técnico que hay que explicar, Milei. En realidad se refiere a permisos de importación. No hay tantos dólares, entonces para poder importar hay que pedir un permiso. Es algo técnico. En general, Milei mete cosas técnicas y porque ya le hizo pisar el palito en el primer debate con las LELIQ, que es algo muy técnico de economía. Y ahora ya lo había estudiado Bullrich. Y ahora ya lo había estudiado, entonces le pudo responder, porque le metió algo técnico que tiene que ver con las importaciones. Dani, lo corrió por izquierda, ¿eh? Escuchar a Patricia corriéndolo a Milei por izquierda es realmente... No, digamos, si llega a haber un escenario de balotaje entre Javier Milei y Patricia Bullrich, ahí tenemos lo que va a pasar. Patricia Bullrich hablando de sueldos de hambre, ¿no? Claro. Contra Javier Milei, es decir, tomando un rol por ahí desconocido para el gran público. Claro, bueno, sería otro escenario, ¿no? Otro escenario. Tendría que replantearse el juego de cada uno, ¿no? Depende. Primero depende si hay balotaje y después quiénes lo empujó contra la pared, ¿no? Con esa alocución. Sí, viste que acá tampoco respondió mucho del tema Melconian. Salió por otro lado. Pero bueno, es verdad que lo acorraló justamente por otro lado. Pero interesante, esa parte, fíjate que es súper interesante cómo iban chicaneándose y quiso, como te decía, utilizar un recurso que le había dado resultado. Milei no estuvo, me parece que estuvo más deslucido que en el primero, porque fíjate que acá quiso meter el recurso de lo técnico económico y no le salió como sí le había salido en el primero. Me parece que con respecto al primer debate, Milei bajó. La educación lo relacionaba con la economía. Todos los temas, más allá de que fueran humanísticos, era relacionado con el tema de la economía. Hasta la seguridad también. La seguridad también. La seguridad hizo exactamente lo mismo. Sí, sí. Habló de una teoría económica para hablar de seguridad. Todo va por ahí. Claro, pero fíjate, si podés trazar por ahí una línea y decir, bueno, Patricia Bullrich mejoró en el sentido que llamó más la atención. Y por ahí Milei bajó. Massa está bancando los trapos, ¿no? Ahí se pone y le tiran con todo, que inflación, y bueno, hace lo que puede. Y me parece que también Schiaretti mejoró en el sentido que no tanto Córdoba y habló un poco más genérico. Hablaba más